Rocaditos, sean todos bienvenidos nuevamente a una entrega más y en esta ocasión tenemos un motivo muy especial e importante porque tenemos una entrevista de nuestro amigo Isao Yoshimura, creador y director de la banda Sin Compromisos, que nos está hablando un poco de su trabajo, de su trayectoria y un poco de su vida personal. Sin más preámbulo, disfrutemos de lo que es esta entrevista y de lo que nos puede contar nuestro amigo y compañero Isao Yoshimura. Bueno, amigos de Rocadictos, como les mencioné anteriormente y como se les había prometido en redes sociales y por ahí en algunos medios, esta es la nota que tenemos a Sin Compromisos. Se encuentra con nosotros en este momento Isao Yoshimura, director y vocalista de la banda Sin Compromisos. Isao, ¿cómo estás? Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia de Rocadictos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, un gusto tratar de abordar esta entrevista en la mayor extensión posible. Muchas gracias a Fabián por esta oportunidad, así que este humilde servidor para ustedes. Qué mejor que empezar hablando de Sin Compromisos. ¿Qué es Sin Compromisos, Isao? Bueno, ante todo, muchas gracias por tan elegante introducción. Y te cuento, Fabián, Sin Compromisos básicamente surgió como un proyecto musical desde la escuela secundaria, y yo tendría 18, 19 años por ahí, ya finalizando esa etapa, y armamos esta banda con un grupo de amigos que era de tinte punk rock, directo, ¿no? Éramos 4 personas, yo cantaba o intentaba cantar, estaba Pablo Miyashiro, que tocaba el bajo y que bueno, que es la persona que me acompaña en la grabación de este proyecto, un guitarrista y otro baterista, cuyas personas no quisieron involucrarse en el rescate de este material. Pero bueno, básicamente era un grupo de amigos de la secundaria que decidieron tener una banda, y bueno, y en mi caso fue mi primer proyecto musical, incluso antes de empezar a estudiar música formalmente. Y bueno, salía lo que salía, pero bueno, le poníamos onda dentro de todo. Nunca llegamos a grabar nada ni a tocar en vivo porque, bueno, estuvimos ensayando canciones, componiendo, pero no pasó de ningún evento oficial, por así decirlo. Ok, estamos hablando de cuánto tiempo atrás, ya que hablamos de la secundaria, ¿o en qué año fue todo esto? Y mirá, yo te digo que fue 1998, concretamos ese proyecto, ensayamos unos meses, después, bueno, paramos, cada uno hizo la suya, después hubo una segunda intentona en el 99, pero bueno, nada, solamente surgió para poder componer algunas canciones, de las cuales la gran mayoría está volcada en este disco que fue lanzado en el 2020, ¿verdad? Te cuento de que habrá sido, no sé, ya estamos en el 2022 y sería 20, casi 25 años, te diría. 4, 25 años. Sí, ya 20, estamos. 22 años incubando el proyecto. Algo así, sí, sí. Que dio muy buen resultado y pues las personas que nos están viendo al finalizar de la nota y como se han dado cuenta en las diferentes redes de Rocadictos, hemos compartido material, está La Enemiga Silenciosa, que es una canción estupenda, que tiene su videoclip. Muchas gracias. Hay otras canciones que suenan muy bien, como La Pequeña Ramona, como Me Siento Mejor, discos que son con muy buen contenido musical y también la letra es estupenda, entonces los recomendamos. Y también se viene concurso porque vamos a estar regalando desde Buenos Aires. Isao nos hizo llegar aquí a la central de Rocadictos el álbum, sí señor. Tenemos el disco de Sin Compromisos, lo vamos a estar sorteando, así que pendiente a nuestras redes, pendientes a los medios, a las redes de Isao y de Sin Compromiso. Por aquí abajito estamos dejando los links para que nos sigan y para que estén pendientes de toda la información y no se vayan a perder de esta estupenda sorpresa que está muy buena. Isao, yo me consumí todo el disco y muchas gracias. Quisiera saber a nivel musical qué influencias tuviste, tanto tú como Pablo, las personas que trabajaron en el proyecto, ¿cuáles fueron las influencias musicales? Bueno, partiendo de la base de que todos teníamos nuestras propias influencias musicales, ¿verdad? Bueno, por empezar, como dije, éramos una banda punk rock y por lo tanto las influencias naturales serían los Ramones, Sex Pistols, ¿verdad? Por ahí a nivel nacional podría llegar a ser Ataque 77 o Los Violadores, que de hecho yo tengo grabado 1-2 Ultraviolento, justamente que es el tema 19, para quien quiera escucharlo, ¿verdad?
Pero a mí también me gusta Creedence, bueno, muchas de las bandas de los 80 como Guns N' Roses, Motley Crue, también me gusta más allá, atrás en el tiempo de Purple, Alice Cooper, bueno, todo lo que sea rock and roll desde los años 50 hasta más o menos la actualidad me gusta, ¿viste? Partiendo de Luis Presley, Fats Domino, Little Richard, hasta, no sé, ponele hasta casi entrando la época del grunge, hasta Guns N' Roses, su última etapa, por ahí me gusta. No soy muy adepto a lo que es el rock alternativo de los 90 para adelante, pero más o menos hasta esa época me gustan bastante. Y bueno, a nivel nacional, bueno, me gusta Papo, y bueno, muchos artistas, Miguel Mateos, Charly García, Virus, me gusta bastante bandas o artistas, Hay pero sí. una mezcla muy interesante allí en esa influencia musical y de allí nos damos cuenta pues el resultado de lo que surgió de este álbum de Sin Compromisos. ¿Por qué Sin Compromisos? ¿De dónde sale el nombre? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, a ver, en realidad primero surgió el tema Sin Compromiso, que es el track número 2. Sí, Después surgió el tema. Al principio estábamos divagando con distintos nombres, hasta que alguien, no recuerdo quién, creo que era una persona que ni siquiera pertenecía a la banda. No sé si alguien sugirió, perdón, no sé si alguien sugirió el nombre Sin Compromisos basado en el segundo tema, y quedó. No recuerdo bien exactamente, yo no fui, eso me acuerdo, pero alguien propuso Sin Compromisos y bueno, quedó. Y además también se remite a que uno trata, por lo menos en esa época, siempre la afirmación fácil era, bueno, no incurrir en relaciones formales, nunca estar atado a nada, ni nada por el estilo, ¿verdad? Cuyo mensaje es casi caduco porque la mayoría de quienes fueron mis ex compañeros en Sin Compromisos o están casados o están de novios, ¿verdad? Menos este servidor. Pero de hecho estuve de novio un año y gracias, así que dejémoslo ahí. Pero bueno, por lo menos a mí se me sigue aplicando ese término, ¿verdad? Pero básicamente surgió por sugerencia del segundo tema, no porque hayamos incurrido primero en esta idea conceptual que te acabo de mencionar. ok, que es muy propicio, ¿no? Por lo que cuentas, Sí, apenas como anillo al dedo, pero súper sí, chévere la igual, historia. claro, o sea, uno se pensará, ¿por qué se puso Sin Compromiso? Uno por ahí tiende a pensar de una manera más profunda, ¿de dónde sacó ese concepto? ¿Por qué piensa así o asá? Es mucho más simple de lo que la gente cree, porque alguien sugirió la idea basado en ese segundo tema que aparece en el disco. O sea, primero surgió la canción y después surgió el nombre de la banda. O sea, admito que hoy en día por ahí no me lo pondría y por ahí hay mejores nombres para un proyecto musical. Sí, seguramente. Lo que pasa es que lo mantuve en honor a un proyecto musical que existió en el pasado, que hoy por hoy no existe. Esto quiero dejar aclarado bien, no es una banda que existe en la actualidad. Eso no quita que en algún momento con Pablo Miyashiro y reclutando a otros músicos, presentemos el disco en vivo formalmente como tiene que ser. O sea, esa es la idea un poco, pero no es una banda que permanece hoy en día. Sin Compromiso básicamente es un disco con temas rescatados. Varios de ellos de aquella época, de hace 25 años, y hay muchos temas que son nuevos. Como por ejemplo, Enemiga Silenciosa fue escrito relativamente hace poco, Pequeña Ramona también, pero bueno, para darte ejemplos de temas que existían de esa época, bueno, Catástrofe en Buenos Aires, que es el primer tema del disco, y el primer videoclip que lancé, bueno, Sin Compromisos, el título que le da el nombre del disco y a la banda, bueno, Lágrimas de Sangre, ¿qué más? Te podría decir, y algunos otros, ¿verdad? Pero después, el resto son covers o temas nuevos. O sea, no quise que todo se reduzca a los temas del pasado y que la mayoría sean un, dos, tres, va, un, dos, tres, va, y ni yo mismo lo escucharía el disco. De acuerdo, pero tocas entonces me da la introducción para la siguiente pregunta que te tenía y era de saber qué podíamos esperar de Sin Compromisos y qué se viene. Ya acabas de decir que no es un proyecto, digamos, vigente o que haya una banda estipulada como tal, pero de pronto algo tienes en mente. No sé si un segundo álbum, si algún videoclip adicional o qué podemos esperar nosotros. No quiero ser prematuro porque para Rocadictos queremos aprovecharte, queremos aprovechar tu producto
para hacer lanzamientos de muchas cosas. Entonces se viene el blog, la página web, se viene la emisora, la radio online, ¿cierto? Y vamos a ir cambiando un poquito la cara de lo que hemos mostrado hasta ahorita de Rocadictos, y entonces nos estamos renovando, y el lanzamiento de todo eso lo hacemos con Sin Compromiso, lo hacemos con Isao, ¿cierto? Entonces es la apertura y es como el pionero de lo que vamos a empezar a nosotros. Entonces, eso es la Muchas proyección que gracias. tenemos nosotros aquí como medio difusor en Colombia. Entonces, eso es lo que le estamos apuntando. Entonces, empezamos con Sin Compromisos y empezamos con Isao. Entonces, vamos a sacarle todo el jugo a este disco, y entonces nos vamos a consumir todas las canciones y todas las vamos a sonar, ¿cierto? Entonces, no me la quiero saltar y no quiero ser prematuro en preguntarte qué se viene, pero pues sí, danos un adelanto si vamos a conocer más de Sin Compromisos, ¿cierto? Quisiéramos saber esa partecita, Isao. Sí, claro. Mira, yo te cuento. eh, por lo pronto, todo lo que sea bajo el nombre Sin Compromiso se va a reducir a lo que son videoclips de varios temas que tengo pensado publicar. No ya un disco, porque bueno, convengamos que eh, la otra parte del proyecto, que es Pablo Miyashiro, bueno, tiene su propia banda que se llama 3 Segundos, que es de pan rock también, ¿verdad? Y no nos quedó mucho más material de lo que fue esta banda. Va, sí, en realidad quedó algo, pero resulta de que era autoría de las otras partes que no participaron de este proyecto. Se trató de llegar a un arreglo para que pudiesen hacer los registros formales para la percepción de derechos, ¿verdad? Porque yo soy muy estricto en esa parte, ¿verdad? No soy muy hippie en ese sentido de, bueno, vamos igual, no. Me preocupo mucho por lo que es el derecho intelectual correspondiente a cada persona. Entonces quedaron por ahí en el tintero algunos temas que tocábamos en esa época, pero como esas personas que no participaron de este disco tampoco quisieron por lo menos llevar a cabo sus trámites correspondientes para la protección de sus derechos, decidí no incluir esos temas en este disco, y no creo que haya un segundo disco bajo el nombre de Sin Compromisos, a menos que ellos hagan los trámites que correspondan, ¿verdad? Y de hecho, quedaron dos covers, uno de Luis Presley y otro de La Torre, que era una banda de rock de acá Argentina, cuya cantante es una solista muy conocida aquí en Argentina que se llama Patricio Sousa. Eh, bueno, esos dos temas lo había grabado justamente para este disco, pero como por razones físicas del disco no se me permitía incluir más temas, porque no daba la capacidad real del CD, decidí incluirlos en otro disco que va a ser más que nada un proyecto solista mío, ¿no? Que va a salir bajo el nombre de Isao, para el cual ya estoy preparando nuevo material, covers y temas propios. Eso es lo que va a salir, ¿no? Pero lo que es Sin Compromiso van a salir nuevos videos. Y obviamente ver la posibilidad de tocar en vivo en algún momento para presentar el disco, porque bueno, por razones pandémicas y de logística no se ha podido presentar el disco en tiempo y forma, ¿verdad? De hecho, ponete a pensar que fue publicado formalmente el disco el 25 de diciembre del 2020, en plena época pandémica, ¿verdad? Correcto. Entonces, bueno, nada. Y además, como no tenemos tampoco un público muy formado, entonces yo estoy tratando de promocionar este proyecto a través de los videos, tratar de generar mayor cantidad de oyentes para ver si eventualmente pueden seguir alguna posibilidad de tocar en vivo. Pero bueno, básicamente es eso. Todo lo que es Sin Compromiso van a ser proyección de videos para varios temas, ¿verdad? Y estoy preparando Pequeña Ramona como el tercer videoclip de Sin Compromisos. Correcto. Ok, ahí vamos reclutando, pasando la voz, porque sabemos de que es un proyecto muy bueno, muy bien hecho. Entonces, de Rocadictos, ponemos el granito de arena para que vamos creciendo en masa, en oyentes y en audiencia, que eso es lo que Muchas queremos, eso es gracias. lo que esperamos. Y esto, la verdad, me tiene emocionado, sorprendido, porque ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo o libreteado esta nota, porque me contestas una pregunta, pero me das pie para la siguiente. Y lo que ya te iba a preguntar, pero ya quedó respuesto en lo que acabaste de decir, era cuántos discos habían, cuántas canciones estaban compuestas, se quedó alguna por fuera, si se incluyeron todas, porque sabemos de que tengo entendido que hay tres covers. Entonces, si quedaron, porque siempre escucha uno a los artistas, a los cantantes, que hay muchas canciones que se van al baúl, ¿cierto? Y allí se quedan para siempre, alguna que otra vuelve a salir, pero pues ya quedó claro esa partecita y sabemos del proyecto que se viene, que es algo personal, ya como solista. Teniendo en cuenta que estás en Argentina, que tus raíces son de Argentina, ¿cierto? En cuanto a lo musical, ¿cómo lo vas con el tango?
¿Sabes que soy cero tango? Pero Soy argentino, pero la verdad que no me gusta. Mi papá en su momento me había dicho, ya cuando tengas 30, 40, 50 años te va a gustar el tango. Mira, a la actualidad tengo 42 años y no me gusta el tango. O sea, todo bien, respeto porque es una sí, música muy compleja de tocar. Hay que ser muy grosso para tocar ese tipo musical, no es para cualquiera. Pero también lo tenés que sentir, ¿verdad? De hecho, he vivido en Chile un año casi, ¿verdad? Y no es que tuve nostalgia cuando escuchaba algún tango ni nada por el estilo. La verdad, sinceramente, no me gusta, la verdad. Por ahí siento nostalgia si escucho música del rock nacional argentino, ¿verdad? Ahí sí, por ahí me surge esa nostalgia si estoy en otro país, pero no me pasa con el tango, porque nunca lo sentí, la verdad que no. A ver, con esto quiere decir que no quiero menospreciar a los músicos de tango porque son muy grosos, pero la verdad es que no me veo a mí mismo financiando un proyecto musical, yendo a un estudio profesional de grabación para grabar un tango. O sea, con lo caro que sale grabar un estudio profesional, las horas y el tiempo que lleva, para grabar algo que la verdad que por ahí no lo sienta o no es mi fuerte y la verdad que no lo haría. O sea, por lo menos siendo sincero conmigo mismo. ok, el tema va más por el sentir, de Claro, acuerdo. En cuanto a la composición, encontramos en el álbum muchas canciones escritas por ti, hay varios autores, ¿cierto? Pero Isao, ¿qué necesita a la hora de componer una canción? ¿Cómo se prepara o qué lo inspira? mira, yo te digo, también tengo mis etapas a la hora de componer. De hecho, en este momento, bueno, estoy tratando de retomar. Y el tema de la composición creo que es como una práctica constante, ¿verdad? Y hoy por hoy me está costando un poquito más tratar de inspirarme para hacer alguna canción, pero normalmente, por lo menos lo que fue en el álbum de Sin Compromisos, me he inspirado en vivencias personales o por ahí este, historias creadas, ¿verdad? Porque lo que yo tengo es que no necesariamente lo que yo pueda llegar a componer sea una vivencia personal. A veces no. Podría escribir una canción que diga te amo y no necesariamente significa que yo esté enamorado de una persona, ¿verdad? Puedes llegar a crear un personaje o hablar de un tercero. ¿Qué me puede llegar a inspirar? Diversas situaciones. Sí, no te digo que en algún momento alguna situación personal me haya inspirado a escribir una canción. Enemiga Silenciosa, en parte es eso, pero en realidad me puedo llegar a inspirar por ahí en películas, em, no sé, en algún libro que esté leyendo, ¿verdad? O simplemente estoy forzosamente pensando en escribir alguna canción y trato de ver, pero generalmente la inspiración surge primero por la música. Es muy raro que yo componga primero la letra y después la música. Eh, por ejemplo, Condena Brutal es un homenaje a Sylvester Stallone por la película cuyo título en inglés se llama Look Up, ¿verdad? Acá en Latinoamérica fue traducido como Condena Brutal y me encantó. O sea, si vos revisás toda la canción, describe la película. No quiero hacer spoiler, primero vean la película, gente. Hay que verla, hay que verla. Ya, la verdad Sí. que generó más interés en ese sentido. Quisiera que Y, nos y, habláramos, que nos hablaras un poquito de Enemiga Silenciosa. bueno, Enemiga Silenciosa es el segundo corte del disco, ¿verdad? Es el segundo video. Y mira, básicamente, bueno, como dije, puede estar inspirado por ahí en alguna relación frustrada, ¿no? Eh, como queriendo salir de algo que por ahí es un ambiente tóxico y tratar de ir a otro lado, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser una relación de noviazgo, ¿no? O de matrimonio que se torna para peor, ¿verdad? Puede ser desilusiones, frustraciones, algo que por ahí tenías una expectativa depositada y por H o por B no se ha concretado, ¿verdad? Puede ser una relación laboral, académica, no solamente amorosa. Básicamente, Enemiga Silenciosa se trata de algo cuya esperanza depositaste y por la razón que fuere no se ha concretado o la situación se ha tornado para peor. Eh, Básicamente es un desahogo, si se quiere. Ok, en cuanto a lo de la composición que hablábamos ahorita, es igual de complejo escribir una letra a componer la música de una canción para aquellos que de pronto se están iniciando en sus estudios musicales, en el tema de la composición musical.
la parte técnica. ¿Qué es más complejo a la hora de componer? ¿Una letra o o una música? Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque es relativo. No te podría decir una u otra. Yo creo que depende de cada persona, ¿no? Porque de pronto a algunas personas les es más fácil escribir la música y para otros la letra, ¿verdad? En mi caso, tengo mis momentos. Normalmente, la música para mí es más fácil que la letra, ¿verdad? Porque la letra depende de muchos factores. Pero tengo mis momentos donde por ahí la letra me sale más fluida que la música. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, en mi caso, y por ahí te pueden llegar a decir el 90% de las personas, sería mucho más dinámico escribir la música y tener una línea melódica, y línea melódica me refiero a lo que canta el cantante, ¿verdad? O el instrumento principal si se trata de música instrumental. Es lo que identifica la obra musical, ¿verdad? No los acordes solamente, sino la línea musical. Por ejemplo, lo que sería Enemiga Silenciosa sería tararara, tararara, que es el motivo melódico. Eso es lo que Porque se consigue identifica muy bien la con un obra. riff también, Claro, ¿cierto? sí, sí. El riff sí es identificable, si es un riff por ahí de rock bastante común, por ahí no necesariamente identifica la obra musical. Pero sí, el riff podría llegar a ser, por ejemplo, la introducción de Wonderful Tonight de Eric Clapton, podría ser. Sweet Child O' Mine de los Guns N' Roses también podría ser. Algo que no estás acostumbrado a escuchar, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema de la composición. Es más fácil, creo yo, o más dinámico, por lo menos, escribir la música y tener un motivo melódico para luego escribir la letra y tratar de encajar rítmica y melódicamente la letra, ¿verdad? Hacerlo al revés por ahí sería mucho más engorroso, ¿verdad? No digo que no ocurra, de hecho hay gente que por ahí escribe primero la letra y luego escribe la música. La verdad, en mi caso sería bastante engorroso porque tendrías que adaptar musicalmente a lo que vos escribiste previamente si es que no estás dispuesto a modificar la letra, porque a veces la melodía o el ritmo te obliga a cambiar la letra que previamente escribiste, ¿verdad? Y si vos a rajatabla querés incluir toda la letra tal cual escribiste primero, y mirá, no lo recomiendo. Es decir, que los arreglistas tienen un arduo trabajo cuando un compositor le dice a un artista, toma esta canción. Y mirá, yo creo que deberían ser más abiertos a la hora de decir, toma esta canción. O sea, creo que deberían tener en cuenta de que por motivos melódicos y rítmicos deberían aceptar o tener previsto de que alguna modificación en su letra van a tener, ¿verdad? Porque la verdad que no sé si saldría una obra muy digerible cuando hablamos melódicamente hablando, si no se quiso modificar ni una coma de la letra, ¿verdad? Por eso yo creo que es más dinámico hacer primero la música y luego escribir la letra encima, ya teniendo una idea melódica. Porque si no, si es al revés, y la verdad que es un problema. De acuerdo, de acuerdo. Igual, por ahí algunos lo tienen mejor manejado y bueno, por ahí les sirve así. No digo que no, tampoco el tema de la composición es una ciencia exacta, ¿verdad? A cada uno les funciona de forma diferente, pero lo que te digo que lo común es escribir primero la música y luego la letra. Ok. Lo que nos da a entender que es necesario que un compositor sepa algo de música, de la composición musical, ¿cierto? Ayudaría mucho. O sea, y vos me estás hablando de una persona que solamente escribe letra, Letra. y sí, por lo menos tiene que tener tolerancia. Si es, porque por algo está delegando su letra en otra persona, que es la que va a escribir la música. Por lo menos tendría que, si no es capaz de escribir la música, al menos tendría que tener la tolerancia de permitir a la otra persona hacer algunas modificaciones, porque si no, la verdad que y va a ser un problema muy complicado. O sea, si una persona me quiere entregar su letra para que yo le pueda acomodar melódicamente a un estilo musical, y me va a tener que permitir algunas cosas, si no, va a ser casi imposible trabajar con esa persona. Entiendo. En el álbum encontramos unos covers, hay 3 covers, ¿cierto? Entonces, cuéntanos 4. 4, Sí. que son el de Los Prisioneros, ¿cierto? El de Virus, Uh-huh. el de Al Este y se me escapa el otro, Los violadores. el de Los Violadores, correcto. Exactamente. Cuéntanos un poquito la historia de estos covers, o sea, ¿por qué estos covers? ¿Se quedaron algún otros por fuera?
o qué los hace especial a estos para haber estado incluidos en el disco? Bueno, te comento. Serían 5 covers si incluimos Me Siento Mejor, que tampoco es un tema que es mío, que es de un amigo que se llama Hernando Canata, cuya banda se llama Paquete 3, que es una banda de rock and roll y blues que recomiendo escuchar. Siempre me gustó, hace rato que lo quería tocar. Me gustaba tanto que lo quería grabar, entonces, bueno, ahí está. Eso por un lado, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una banda que por ahí no tiene trascendencia mainstream, ¿verdad? Ahora, con respecto a los otros 4 covers, bueno, 1-2 Ultraviolento de los Violadores siempre me gustó, es aguerrido, es contestatario, es rebelde, ¿verdad? Merecía estar incluido, ¿verdad? Y yo cuando, por ejemplo, vivía en Chile, mi pasatiempo favorito era ir a los karaokes, entonces, de alguna manera, iba cantando algunos covers y veía la reacción de la gente, entonces dije, este tema puede funcionar. Además, yo no quería incluir todos temas propios en un disco porque, a ver, yo quisiera también incluir siempre algún cover que otro en cualquier disco que yo saque, por lo menos que sirva como motivación para la persona escuchar mi proyecto musical, ¿verdad? Es como si fuese en vivo. En vivo uno toca 10 temas propios y la verdad que, no sé, la gente al no conocer los temas no te puede seguir, se puede aburrir, lo que sea. Entonces, es como que, sin ser una banda de covers, es necesario, yo creo, tocar algunos covers para motivar a las personas y que te puedan acompañar cantando un tema que conocen, ¿verdad? Y quise aplicar ese concepto al disco en estudio, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. ¿Cómo surgió el caso de Carolina, que lo popularizó Virus, pero en realidad es de Moncho Alpuente, que era un músico y artista español? Eh, bueno, es un rock and roll puro y daba como para cerrar el disco y eventualmente cerrar una actuación en vivo. Me encanta Carolina, es un rock and roll puro y esa pila, y merecía cerrar el disco, ¿verdad? Y como es, y cómo llegué a Hay un límite de al este y We Are South American Rockers de Los Prisioneros, ambas bandas de Chile. Como dije anteriormente, yo viví un año en Chile y conocí esos 2 temas y esas 2 bandas, por ende, viviendo ya, porque la verdad que Los Prisioneros y Al Este no son conocidos en Argentina, ¿verdad? Puede que Los Prisioneros sean conocidos en otras partes de Latinoamérica, como Perú, Colombia, por ejemplo, ¿verdad? México, pero la verdad que nunca trascendieron en Argentina. A ver, puede que alguno que otro muy entendido del rock pueda llegar a conocerlos, pero la verdad que vos le preguntás acerca de Los Prisioneros a cualquier cristiano acá en Argentina y la verdad que difícilmente alguno te lo nombre. La Salvo primera que haya vez, viajado a Chile, sea muy entendido del rock, ¿viste? sí, la primera vez que te escuché decir eso, yo no lo podía creer, porque una vez por WhatsApp, en una conversa que teníamos, eh, te oí mencionar esa partecita y yo no podía creerlo, porque aquí en Colombia los prisioneros son grandes. Y si a mí me preguntan, banda ícono de Chile, pues yo decir los prisioneros. Por allá después menciona La Ley, ¿cierto? Y algún otro. Pero entonces, Sí, la ley es mucho más conocida acá en Argentina. Yo tengo entendido que allá por el 87 los prisioneros intentaron tocar acá en Mendoza en un festival en Argentina, pero bueno, no trascendieron, entonces como que quedó ahí el tema, ¿verdad? Pero siempre me gustó We Are South American Rocker, que fue el primer tema de los prisioneros que escuché, y me quedó, y encima el mensaje es bastante contundente. Somos We Are South American Rockers, ¿no? Somos Sudamerican Rockers, somos rockeros sudamericanos, entonces yo creo que es un emblema para nosotros, ¿verdad? Entonces, claro, por ahí teniendo como referencias artistas del rock de Estados Unidos o de Inglaterra, nosotros hacemos lo nuestro, aportamos nuestro granito de arena como rockeros sudamericanos. Y en este caso, Jorge González, que es el compositor del tema, la pegó y la pegó muy bien. Y quiero mandar un gran saludo justamente a Jorge González, quien fue el líder de Los Prisioneros. Espero que escuche esta nota, porque fue él que me autorizó poder grabar y publicar este tema. Quiero decirlo públicamente. ok, bueno, saludos a Jorge, claro que sí, pues le estaremos haciendo llegar esta nota ahí a sus redes, a sus medios, esperemos pues de que la vean, un saludo para él, ¿cierto? Y así como los demás covers, pues este está a la altura, cada uno de ellos está a la altura. Quería mencionar un poco el tema de Carolina, ¿cierto? Porque viene de una banda española, la inmortalizó la banda argentina Virus, ¿cierto? Dándole un toque diferente. Y ahorita llega Sin Compromisos y la toca,
y la verdad es que no se quedó atrás, le da un toque diferente y la puso bien arriba. Entonces, está para escucharla, para que escojan, las tres son interesantes, las tres son muy buenas. Entonces, quería también dejarte eso claro, Isao, de que el Muchas disco de gracias. Carolina, que es muy ochentero, es muy rock and rollero, Mm, suena muy bien en la producción de Sin Compromiso. Isao, vienes con un proyecto, como mencionábamos anteriormente, desde 1998, incubándolo, trabajándolo, un proceso bastante largo, quizás de ujú. aprendizaje, pero también eh, donde se pudo haber evidenciado y haber vivido la evolución de la música, ¿cierto? Son 2 décadas donde se ha transformado la manera de hacer música, la forma de distribuir música, ¿cierto? Entonces hay nuevas tendencias, hay nuevas normas y muchas nuevas tecnologías en cuanto a la música. Me imagino que por allá en el 1998, cuando empezaron a escribir, cuando te reuniste con tus compañeros al proyecto, Ujú. pensarían si en algún momento sacamos un disco, vamos a grabar un cassette, ¿cierto? Vamos a grabar un vinil o un LP, ¿cierto? Y luego pues llegó lo que es el CD. Actualmente estamos viviendo la música digital, lo que son las plataformas, ¿cierto? Y por ahí Claro. vemos la controversia de que muchos, por ahí no les gusta el tema del disco físico. Yo en lo personalmente soy fan, soy defensor del disco físico, ¿cierto? Porque lo puedo tener, lo puedo conservar. A toda la audiencia, aquí tenemos algo que les puede llegar a ustedes, ¿cierto? Entonces, pendiente porque vamos a sortear y vamos a regalar el disco físico de Sin Compromisos. Eh, Tú eres un defensor del disco físico, entonces háblanos un poquito de esa parte de lo bueno que es tenerlo, de lo bueno, las bondades que tienen las plataformas digitales. Entonces, danos un poquito del concepto que tú manejas de los pros y de los contras. ¿Qué es el disco físico? ¿Por qué es bueno tenerlo? ¿Simplemente está descartado y se desecha? Háblanos un poquito de esa parte. Bueno, sí, es verdad, yo en esa época, te hablo del año 98, 99, sí, pensamos sacar un compa en ese momento, porque ya el cassette ya no se estaba viendo y disco de vinilo tampoco. Entonces, fines de los 90, lo único que podíamos aspirar por ahí era grabar un compact, ¿verdad? Pero bueno, el tiempo por ahí es sabio y quizás por ahí en ese momento no estaba como para grabar en ese momento, ¿verdad? Porque bueno, convengamos que recién estábamos empezando y después no es que continué con Sin Compromiso durante todos estos 25 años, ¿verdad? Después, cuando dejamos de tocar, bueno, por mi cuenta empecé a estudiar música, integré otras bandas, fue todo un largo aprendizaje, ¿verdad? Y creo que de haber grabado un disco de Sin Compromisos en ese momento quizás no hubiese llegado ni siquiera al 5% del estándar que creo que se logró en este disco, ¿verdad? Yo creo que fue para mejor, de todos modos, ¿no? Con esto no quiero desmerecer el tiempo que estuvimos juntos en ese momento porque fue aprendizaje y por algún lado se tenía que empezar. Pero bueno, eso por un lado. Por el tema del disco, creo que hubiésemos solamente aspirado a tener un compact, porque era lo único que podíamos aspirar en ese momento. Y sí, el tiempo pasó y ahora el tema de las plataformas digitales es como la ley general, ¿no? Hoy por hoy. Las plataformas digitales son buenas para distribución porque nos pueden escuchar en otras partes del mundo, vos mismo sos un ejemplo, ¿verdad? Porque si solamente dependiéramos del disco físico y hay que distribuir bastante dinero a la hora de mandar correos internacionales, ¿verdad? Que si lo tengo que hacer, lo hago, no hay problema, pero bueno, obviamente que es una movida más limitada. Pero en ese sentido, las plataformas digitales son buenas. Ahora, ¿qué pasa? Eh, Creo que no hay que abandonar el disco físico. ¿Y por qué digo esto? Porque como bien dijiste, uno lo puede palpar, puede leer cómo es los créditos que tiene como información en el interior del librito, del booklet, ¿verdad? Apreciar el arte de tapa, escuchar todas las canciones en orden, ¿verdad? Y eso por ahí las plataformas digitales no lo tienen. Y de hecho ni siquiera te pueden brindar información de quiénes tocaron tales instrumentos, quiénes fueron los compositores.
por ahí te lo pueden decir, pero igual, ¿verdad? Hay mucha información incompleta en las plataformas digitales, agradecimientos y demás. Y por otro lado, creo que ha creado la cultura del descarte, del tomo y lo dejo, del fast food musical, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy por hoy la tendencia es que tenés que captar la atención del oyente en los primeros 5 segundos con una muy buena intro, no sé, como la de Switch on the Mind de los Guns N' Roses, si no, sonaste y la persona pasó de ese tema a otro, o peor aún, pasó a otro artista. Entonces, ¿qué pasa? Las plataformas digitales crearon la cultura del descarte. Entonces, en ese sentido, la música ha sido devaluada. O sea, hay muchos que creen que la plataforma digital es lo mejor que puede haber. No sé si lo mejor que puede haber. Sí, a nivel distribución y difusión, sí puede ser, pero no como producto en sí mismo, porque convengamos que tampoco por reproducción uno hace dinero para solventar sus proyectos musicales, como sí puede ser la venta de un disco físico en sus shows, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es eso. Más que nada alimentan el ego, tener mayor cantidad de escuchas, porque la verdad que no es que uno sea los Rolling Stones para tener miles de escuchas y hacer alguna moneda a otra, que ni siquiera ellos mismos lo hacen, porque por eso siguen haciendo shows en vivo. Nadie, ni siquiera los Rolling Stones, viven de las plataformas digitales. Eso está claro. O por lo menos ellos, a nivel de vida que están acostumbrados, no podrían mantenerse de esa manera. Pero es eso. Entonces, ¿qué Detallemos, pasa? dame un momentico, Isa. Hagamos un Sí, paréntesis porque hay gente que desconoce esta parte que estás mencionando, el tema de la devaluación musical en cuanto a técnica, en cuanto a producción, y quiero que lo expliques un poquito más detalladamente. El tema de los 5 segundos donde hay que llamar la atención de la audiencia, eso ha hecho que las canciones ya se produzcan diferente porque tenés que entrar de golpe con lo más pesado, ¿cierto? Para cautivar. ¿Cómo funciona exacto. esto en las plataformas? Porque hay gente que desconoce de pronto un poquito esto y esto ha hecho que la música evolucione y cambie y de pronto por ahí pierde un poco de riqueza, ¿cierto? Porque pierde el sentido de pronto de la composición, porque normalmente venís produciendo de una manera y venís teniendo una identidad musical o un estilo propio y vos decís, si yo empiezo mi música así, pero resulta que eso en las plataformas no va a tener un impacto mayor, ¿cierto? Porque ya tienen un perfil estipulado, entonces lo que marcabas el danos un poquito más el detalle de cómo funcionan las plataformas digitales. Bueno, por empezar, a nivel monetario, todo el mundo, hasta los artistas de renombre, se quejan de lo que perciben por escucha, que son menos de 0,000 centavos de dólar. Nadie hace nada con eso. Eso por un lado. A nivel musical, ¿verdad? Como te dije antes, eh, uno, las personas no tienen tiempo, están trabajando, están haciendo sus cosas, entonces se trata de que todo se resuelva en un solo clic y en forma lo más inmediato posible. Entonces, ¿qué pasa? Vos es como que como músico estarías obligado a hacer una buena intro en lugar de hacer toda una buena canción, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pink Floyd por ahí en esta época no tendría chances. No, 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 porque ponete a pensar que muchas de las obras musicales de Pink Floyd son eh, álbumes conceptuales y una canción está relacionada con la otra porque cuentan una historia. Termina una canción y empieza otra historia relacionada con la anterior y así sucesivamente. O sea, hacer eso en las plataformas digitales a los tiempos que demandan hoy en día, la verdad que te la regalo, ¿entendés? Y entonces, ¿qué pasa? Es como que uno estaría obligado a componer diferente. Yo, la verdad, personalmente prefiero no hacerlo porque, primero, no me cambiaría la vida en cuando lo haga. Segundo, también uno está lanzando singles en lugar de discos enteros por ujú. métodos promocionales para mantener cautiva la audiencia, ¿verdad? Tener mayor cantidad de escuchas, pero yo creo que todo eso alimenta más el ego que por ahí tu proyecto, eh, digamos, en forma concreta, porque no pasa de números y con esos números la verdad que vos te tenés que mantener de otra manera, o sea, no sé, consiguiendo ingresos por shows en vivo, dando clases de música. Esto cuando hablamos de que una persona tiene que generar sus ingresos a través de su música, ya que la mayoría quisiera
vivir de lo que le gusta, ¿verdad? No estamos hablando de ser millonarios ni nada por el estilo. Estamos hablando de vivir de lo que a uno le gusta, ¿verdad? Pero bueno, hoy por hoy uno es músico under y vive de otra cosa, ¿verdad? Pero el tema de las plataformas digitales es eso, que uno, está bien, surge justamente de la inmediatez, pero ¿qué pasa? Las plataformas digitales antes surgieron de la piratería, porque antes cuando solamente existían los discos físicos, la gente pirateaba y no compraba los discos originales por el precio, porque era muy caro o lo que sea. Pero bueno, eso desmerecía y menoscababa el trabajo de los artistas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Después surgió el tema de Napster, con una plataforma que descargaba música en forma ilegal, gratuita, que se compartía entre los usuarios de Internet, y claro, ningún artista merecía, tenía la posibilidad de obtener sus derechos de autor, ¿verdad? Para las bandas que por ahí recién comienzan, o son emergentes, por ahí les servía como difusión, pero a bandas ya consagradas no les sirve, ¿verdad? Entonces, eso. Y con el tiempo, bueno, se buscó la manera legal de regular el tema de las descargas digitales a través de estas plataformas que hoy en día conocemos, ¿verdad? Sea Spotify, sea Deezer, sea YouTube, lo que sea. Pero la realidad es eso, ¿entendés? Todo nació un poco por la piratería, pero después, al existir las plataformas digitales y al venderse cada vez menos los discos físicos, bueno, eso llevó al declive. Pero por suerte hoy se sigue fabricando discos físicos. Es mentira de que nadie escucha más discos físicos. Está bien, escucha menos gente, se vende menos, todo lo que vos quieras, pero no es que no se pueda llegar a hacer. Es mentira de que la gente no tiene dónde escuchar. Por ahí se venden menos reproductores de CD, pero si vos buscás, encontrás. Y de hecho, hasta reproductores en vinilo 0 kilómetros de fábrica, ni siquiera de segunda mano podés encontrar. Hay mucho verso detrás del, ya no se hace más disco físico, ya la gente no escucha más disco físico. Se escucha menos, sí, pero que no se escuche directamente es mentira y se lo discuto a cualquiera. Teniendo en cuenta también que es prácticamente un espacio alquilado, porque si yo por la plataforma física puedo tener una canción, digamos como artista, nada me garantiza de que mi música siempre esté allí, colgada. Muy buena afirmación, eso es lo que se me estaba pasando por alto, estaba tratando de recordarlo. ¿Qué pasa? ¿Vos tenés mi disco físico? Listo. Si el día de mañana a mí me agarra la locura y quiero borrar todo el catálogo digital de Sin Compromisos, que estoy en mi derecho de hacerlo porque fui yo la persona que lo subió, listo. Pero vos podés seguir escuchando mi disco porque lo tenés físicamente, ¿verdad? Vos al tener mi disco físico lo podés seguir escuchando independientemente de lo que yo haga en las redes sociales o en las plataformas digitales. ¿Qué pasa? Si una banda no tiene disco físico y está expuesta a estas situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En una banda siempre hay una sola persona que se encarga de subir el material a las plataformas digitales, sea el líder de la banda, sea el manager, sea el sello discográfico, si es que es una banda que firmó con algún sello, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El resto de las personas, si no tienen un disco físico, el día de mañana se van de la banda o la banda se separa y no tienen cómo probar de que tocaron para otra banda, salvo apelando a los videos de YouTube o algo donde se demuestre que estuvieron, pero bueno, tampoco sirve mucho, ¿verdad? Y bueno, personalmente yo jamás me plantearía integrar una banda que no aspire a tener su disco físico, porque si no tengo un disco físico, para mí no tengo nada, para mí es un trabajo hecho a medias, ¿entendés? Entonces, por eso yo prefiero llevar mis propios proyectos musicales, porque de esa manera tengo el control de lo que hago y de lo que no hago, ¿verdad? Eh, es eso. Porque, como te dije, a veces no depende de la persona que subió el contenido de las plataformas digitales. De hecho, ha pasado de una banda francesa que se llama Coyote Crunch, cuya entrevista le hice el año pasado y está en YouTube, donde ellos me cuentan que la agregadora digital unilateralmente borró todo su catálogo. O sea, perdieron todas sus escuchas, todo lo que habían logrado, lo perdieron. Entonces ni siquiera fue por
iniciativa de ellos bajar todo su contenido musical. Lo hizo la agregadora en forma unilateral, entonces eso puede llegar a pasar, es un riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Si el día de mañana a mí me pasa lo mismo, por lo menos tengo el disco físico, tengo un respaldo. En cambio, sepan de que las personas que solo aspiran a lanzar su música en formato digital están hipotecando su trabajo y su música en algo que no es totalmente seguro, ¿verdad? Eh, es más, sacar un disco físico requiere una inversión, por supuesto, pero tómelo como si fuese también un merchandising. La música es cara, a ver, la música es cara, entonces invertir en un disco físico es importante, y más teniendo en cuenta que muchas bandas tienen colaboradores que son los propios miembros, o deberían serlo, para que puedan aportar cada uno un poco y sacar su disco físico. Entonces, de alguna manera yo no, la verdad que no me cierra mucho que las bandas me digan es muy caro sacar disco físico cuando son una banda numerosa, y por ahí bandas donde solamente una persona financia el disco físico, o sea un solista y lo haga, ¿entendés? Y lo puede hacer, que no lo pueda hacer una banda numerosa, la verdad que mucho no me cierra ese argumento, ¿verdad? Entonces, yo recomiendo que lo hagan. Es más, muchas veces las bandas pagan para tocar, incurriendo en los abusos de los dueños de los boliches, y no quieren pagar un disco físico. Me parece que no. Creo que debería ser hasta una medida prioritaria sacar un disco físico. O sea, es lo más profesional y lo más completo que pueden llegar a ser. Si no, a ver, porque la música es cara, y como es cara también requiere inversión. Si no, me parece que están en el rubro equivocado. No sé, vayan a jugar al fútbol, arman una pelota de trapo, y que es lo más barato que hay, y pueden jugar en las canchas de su barrio. Pero la música es cara. Entonces, la música se hace en serio, y si se hace en serio, hay que invertir. Sí, es artistas, bandas y todos músicos, en resumen, eh, el que únicamente esté para plataformas digitales, para música digital, está expuesto a desaparecer a un clic. Así de Tal sencillo. cual, sí, obvio. Es eso, y la verdad que es una pena. Por eso mismo, yo jamás me plantearía integrar una banda que jamás quisiese sacar un disco físico, porque yo sé que el día de mañana mi trabajo va a quedar en la nada, porque estoy hipotecando mi trabajo en algo que no sé si va a estar el día de mañana. ¿Entendés? ¿Quién me garantiza que ese contenido va a estar? Y aunque esté, yo no tengo un producto físicamente hablando como para poder decir, bueno, yo estuve acá, ¿me explico? Y además en Argentina, el derecho de los intérpretes, que existe además de los autores, o sea, la gente que ha tocado, se reconocía solamente si vos sacabas disco físico, ¿verdad? Ahora creo que cambió, pero antes era necesario sacar un disco físico para que a vos se te reconozca el derecho intérprete. ¿Qué es el derecho intérprete? Que si tus canciones suenan en las radios principales o en donde sea, los que grabaron, o sea guitarrista, aunque no sean los autores, por ejemplo, guitarrista, baterista, lo que fuesen, pueden cobrar una percepción de lo que generen, de la venta de los discos, o de lo que suenen en las radios. Es posible, Isao, que volvamos a ver un artista legendario en el género de rock, porque surgen nuevos artistas, pero con el rock, ¿qué pasa? O sea, el rock, nos quedamos con Metallica, con Nirvana, con Led Zeppelin, nos quedamos con esos artistas de los 60, 70, 80, Claro. ¿cierto? ¿Puede surgir un nuevo legendario? ¿Ves por ahí de pronto la posibilidad de que eso pase? Y mira, siendo honestos, la realidad actual, a ver, yo creo que se tendría que modificar muchas cosas para que eso suceda, ¿verdad? No digo que no ocurra, puede llegar a ocurrir, pero las posibilidades son inferiores a lo que debería ser. ¿Por qué te digo esto? En parte por las plataformas digitales, que te limitan bastante, ¿verdad? En cuanto a ingresos, si bien no a nivel difusión no, pero ¿qué pasa? Como ya la tecnología está al alcance de la mano de uno, e incluso muchas personas se pueden grabar en sus casas y distribuirse, hay muchos competidores alrededor del mundo, entonces es muy difícil destacarse uno sobre otro. Entonces muchos por ahí pueden llegar a recurrir a sellos discográficos para que les financien la difusión y sea
prioritarios, por así decirlo, lo cual, bueno, ya pasa mucho menos, ¿verdad? Y encima, el rock en particular no es una prioridad hoy por hoy del mercado actual, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son los géneros que hoy por hoy dominan los charts en el mundo, pero que no vienen al caso mencionar ahora, pero ya lo sabemos. El tema es que puede haber algunos que otros. De hecho, tengo fe que algunos que otros puedan ser catalogados como leyenda, pero tiene que haber mucha prensa detrás, mucha prensa pagada para poder ser prioritarios y ocupar una primera plana, ¿verdad? Y para que más artistas sean leyendas, como vos decís, de lo que hoy son de parte del underground, se tendrían que modificar muchas estructuras en cuanto al sistema digital, ¿verdad? Porque si bien la difusión es buena en todas partes del mundo, no nos olvidemos que hay muchas personas compitiendo más que antes, y además la baja percepción por escuchas también te limita mucho, porque en todo lo que hacemos hay que invertir en la música, ¿verdad? Y eso lleva dinero, y la mayoría de los artistas trabajan de otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener casi ninguna percepción por nuestra música, también eso hace que de alguna manera sea un detrimento en nuestro camino, ¿verdad? Y pasa eso. Pero sí, hay muchas bandas del underground que son muy buenas, que podrían llegar a ser algo muy interesante, pero también tendría que partir de la voluntad de aquellas bandas consagradas, extender una mano. Aquellas bandas que por el hecho de haber vivido otra época, la hayan pegado, se hayan consagrado, ellos también tienen que ayudar. Lamentablemente no muchas bandas lo hacen, pero a través de algunas colaboraciones como, por ejemplo, cantando de invitados para una banda emergente. Esas cosas ayudan, ¿verdad? Creo que podría pasar que muchas de las bandas underground lleguen a un lugar importante, pero también tiene que mediar ayuda de todos. Solos no pueden hacer nada. Bueno, muy bien todo lo que mencionas en cuanto a toda esta evolución musical, a las bandas emergentes, a los nuevos artistas que se vienen promocionando y que vamos conociendo a través de cada uno de los medios y que tú eres un precursor de ello. Pasemos ahorita a hablar un poquito más de la parte humana y de la parte personal de Isao. Ujú. Defínanos quién es Isao. Bueno, ¿quién es Isao? Yo soy un músico, compositor, por lo menos en lo que es mi ideal. Después, bueno, yo trabajo por fuera de la música, bueno, en una compañía de seguridad privada. Soy hijo único. ¿Qué más? Tengo a mi hijo Harry, que es un ovejero alemán, al cual amo un montón. Y bueno, básicamente también fui incurriendo en lo que es el ámbito musical también por apoyo de mi padre, que bueno, siempre fue un rockero de la primera ola, que bailaba rock and roll y todo, y bueno, oficiaba de manager a veces en las bandas de donde yo estaba. Cuéntanos un poquito acerca de tus orígenes, porque eres argentino, pero por ahí hay también algo del Japón. Pues, cuéntanos un poquito esa parte. Bueno, sí, yo soy argentino, nací el 28 de mayo de 1980, 28 de mayo, el mismo día que nació John Fogerty, el cantante de Creedence Clearwater Revival, mirá si no seré fanático, también el mismo día que Kylie Minogue. ¿Qué más? Por dar datos musicales. Sí, yo soy argentino, pero mis abuelos eran de Japón. Y bueno, mi papá nació acá y después nací yo, claro. Mi mamá no pertenece a la colectiva japonesa, pero bueno, yo soy descendiente de japoneses por parte de mi mamá, de mi papá, perdón. Y mis abuelos vinieron a Argentina en el año 1930, y en la época de Hipólito Yrigoyen, y bueno, acá con el tiempo se instalaron una tintorería, porque no sé si vos sabrás, Fabián, pero acá en Argentina era muy común que la colectividad japonesa se dedique a lo que es la parte de tintorería, ¿verdad? O sea, la limpieza de los trajes, el planchado, ¿verdad? Ya. Era lo que se dedicaba mucho la colectividad japonesa. Y otra parte también se dedicó a la floricultura, pero mis abuelos tuvieron una tintorería en Parque Patricio, que es un barrio de la ciudad de Buenos Aires, y yo soy de Huracán, por eso, pero bueno, no soy muy fanático del fútbol, pero por herencia soy de Huracán. Eh, y bueno,
esa básicamente es mi historia. Mis abuelos vinieron desde Australia, porque estuvieron 10 años allá, pero bueno, como los japoneses no eran muy bien vistos, sobre todo en Australia, consideraban que por ahí mi abuelo podía ser un espía del gobierno japonés y a través de los impuestos lo echaron a irse y bueno, por eso vino a la Argentina. Mi abuelo se dedicaba a bucear en las profundidades del mar de Australia buscando perlas. Entonces, ¿qué pasaba? El gobierno australiano sospechaba que mi abuelo podía ser espía del gobierno japonés porque él conocía las profundidades del mar donde uno podría meter submarinos y vaya a saber qué otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, después mi papá le preguntó realmente si era un espía del gobierno japonés, le dijo que no. Y a todo esto creo que le dijo la verdad porque a esa altura ya había hecho su vida en Argentina, Japón ya había perdido la guerra, no tenía mucho sentido mantener una mentira así, pero bueno, es así. Ok, Historias interesantes. interesante, muy curioso, sí. Y aparte también creo que por allá en 1930 estábamos celebrando el primer mundial de fútbol en Uruguay. Entonces de pronto también, pues de curioso se vinieron a vivir un poco el tema, no mentira. Sí, sí, Eh, ¿no? ¿Cómo es un día en la vida de Isao? ¿Cómo es un día normal? ¿Cómo es la rutina de Isao? Bueno, a ver, obviamente que todos los días no son iguales para mí, pero bueno, básicamente me levanto, este, bueno, me dedico a lo que es estudiar, porque además estoy estudiando en la escuela de música, ¿verdad? Porque sigo eh, aprendiendo, ¿verdad? Y bueno, estoy tratando de sacar un título de músico profesional acá en Argentina. Y bueno, a la noche trabajo en una empresa de seguridad privada, ¿verdad? Con eso, bueno, pago las cuentas, pago mi escuela de música y mis proyectos musicales, ¿verdad? Sea grabar no sé, hacer videos de difusión para otros artistas. Básicamente es eso. Jugar con Harry, ¿por qué no? Ujú. ¿Qué, qué es una cita o un plan perfecto para Isao? ¿Qué te gusta Ir hacer? a, sí, sí. Y una cita perfecta sería, por ejemplo, una salida a un bar, a un recital de rock, de una. O si no es un recital de rock, y esto puede llegar a ser una banda mainstream o ir a ver una banda under, ¿verdad? En lo personal preferiría ver a una banda under porque obviamente es lo que hay que apoyar, pero si no es ir a ver un show de rock, y prefiero ir a un boliche a bailar que pase música de los 80. Súper. Con un buen vino y una buena compañía. Mirá, acá quiero hacer una demitificación. No tomo alcohol. Ok. Buena la aclaración. Válida la aclaración. Isao, ¿eléctrica o acústica? Eléctrica. El Power. Gibson o Fender. Eh, Gibson. No uso ninguna de las dos, pero Gibson. ¿Alguna que de pronto quieras mencionar? ¿Tu favorita? Taylor. Ibanez, que es la que yo Vale. tengo. Ok. Perfecto. ¿Argentina o Japón? Argentina. ¿Walter Giardino o Invi Mastin? Walter Jardino. O sea, ¿Los Beatles o The Rolling Stones? los Rolling Stones. ¿Setentas, ochentas o noventas? 80. Entero. ¿Heavy metal o rock progresivo? Rock progresivo. Definime con una palabra o con una frase corta las siguientes menciones que te voy a hacer. Sin compromisos. Comienzo. Rocadictos. Difusión. Colombia. Café. Un sueño. Grabar un disco en vivo en un país que no sea Argentina. Una canción. Don't Stop Believing the Journey. Bien. Un olor. Café. Un cantante o banda. Acá voy a mencionar un artista under. Eh, Cloud Gunther. Bien. Isao, muchas gracias por abrir tu corazón, por dejarnos conocerte un poquito más allá de lo que vemos en redes, de lo que escuchamos en tu música. Algo que le Mm. quieras decir a los rocadictos, a la audiencia que nos está viendo en este momento.
Bueno, primero que nada quiero agradecerte a vos, Fabián, por esta oportunidad, por esta entrevista, que no sea la última, por supuesto. Quiero agradecer e invitar a toda la audiencia de Colombia a escuchar mi música en Sin Compromisos, también que me sigan en las redes sociales. En Instagram me muevo como Isao Rock 80, que no solamente difundo parte de mi música, sino también que difundo a otros artistas. Entonces es importante que por ahí me sigan por esa vía. En Instagram también estoy como Sin Compromisos Rock 2020, pero bueno, se mueve más en mi cuenta personal, ¿verdad? Y también quería mencionar la anécdota que, que nos comparte a vos y a mí, Fabián, a la hora que tuviste que recibir el disco de Sin Compromisos, que quiero decir que y como es tratar de ganarme el público colombiano, me está haciendo bastante arduo. Espero poder lograrlo, pero bueno, me ha puesto una prueba de fuego muy importante. ¿Querés contarlo antes de que terminemos la nota, Fabián? Hay que mencionarlo y hay que dejarlo claro. Vamos a sortear a todas las personas que nos dejen por aquí un mensajito, que nos escriban a las redes sociales, donde vamos a lanzar el concurso. Vamos a sortear unos discos, unos álbumes de Sin Compromiso, ¿cierto? A todas las personas que se inscriban por allí, que quieran participar. Pero antes hay que dejar clara la anécdota que nos pasó. Isao desde Buenos Aires me obsequió a mí en lo personal su álbum, me lo mandó autografiado y todo con mi nombre. Y adicionalmente a eso, nos obsequió como medio a Rocadictos otros discos más para que pues hiciéramos nuestro lanzamiento de nuestra radio online, para que lo sondeáramos por redes, ¿cierto? Y hacer pues alguna dinámica bien chévere y para dar a conocer su trabajo. Efectivamente, él lo envió por mensajería, no vamos a mencionar de pronto la empresa que se contrató para eso. El hecho fue que estuvimos pendientes, me dijo, me lo envió como un lunes, si no estoy mal, y me dijo el viernes, a más tardar el viernes te llega. Efectivamente, Sí. llegó el viernes y yo Y muy te pasé el pendiente, número de rastreo. me mandó la guía y todo eso, y yo estaba pendiente en la página de la mensajería y que el paquete llegó a Bogotá y que el paquete llegó a Cali, entonces uy, ya va a llegar y efectivamente llegó el viernes y cuando yo llego a abrirlo, entonces yo sentía como unas cajas, yo sentía como unos tarritos, entonces yo esperaba unos discos físicos, unos CDs, entonces incluso hasta yo llegué, ve, Isao me mandó como que una loción o un tarro de algo, porque eso yo sentía unos frascos, yo llegué y los destapé y me encuentro con la sorpresa de que hay una caja de tapabocas y 5 tarritos de gel antibacterial. Vaya sorpresa. Entonces yo le cuento a Isao muy graciosamente me dice que bueno, pues por lo menos de COVID no te vas a morir. Y ahí fue un poquito complejo empezar a hacer el rastreo de dónde estaban los discos, de quién era el paquete que yo tenía. Yo creo que de ahí me tomó 2 semanas más. Se demoró más el rastreo y localizar el paquete extraviado que lo que se demoró en llegar, digamos, de Buenos Aires aquí. Al finalizar el paquete, la agencia nunca solucionó y nunca ejecutó nada por sus propios medios. Me tocó a mí contactar a la persona que tenía el paquete, ir hasta la casa de él, recogerlo, entregarle sus tapabocas y sus geles, porque era una señora que es médico. Y resulta que ella también esperaba un obsequio, entonces ella no sabía lo que le iba a llegar. Y ella me llegó a decir que ella pensó que los CD eran para ella, que no entendía por qué le habían llegado, que se lo mandaban de una farmacéutica o algo así, pero ella esperaba un obsequio y no sabía qué estaba esperando. ¿Cierto? Creo Entonces, que después de esta historia, creo que esa farmacia me tendría que hacer un sponsor muy importante. Si esa persona llegó a pensar eso. total. Entonces, hasta que ya me cambió los discos y yo le entregué sus tapabocas y sus geles. Y esa fue la anécdota. Ya los discos están en mi poder, por ahí los vamos a estar posteando y para sortearlos. Entonces, muy pendiente de las redes de Rocadictos. Aquí abajito están los enlaces de las redes de nosotros, de las redes de Isao. Y también dejamos los links de los videos de este álbum que está muy bueno. Así que no siendo más, nos despedimos. Muchas gracias a toda la audiencia por estar pendiente de nuestros canales. Aisao, un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias, Fabián. Chao. Muchas gracias a vos. Una estrella que te sonríe.